Hola, mi nombre es Ana Cristal Vidal Herrera, estudiante del tercer cuatrimestre de la Licenciatura de Periodismo y Comunicación de la Universidad Latina Campus Cuautla. Y en este video pues hablaremos sobre los temarios que abordamos en el curso de semiótica con la maestra Claudia Ofelia. En los primeros trabajos en donde abordamos los temas semiótica pudimos observar todas esas relaciones que existía en las expresiones no gráficas de los medios publicitarios relacionados con la semiótica táctil, la semiótica paralingüística, la semiótica del gusto y la semiótica del olfato. En ella pues enfocamos varias imágenes relacionadas con animales que daban enfoques a productos mercadológicos en donde nosotros proponíamos un eslogan, y ese eslogan hacía que tuviese relación esos dos aspectos y que nuestro receptor pues captara esos mensajes entre líneas y pudiese ese producto ser promovido y aparte pues interpretado como nosotros comunicadores queríamos darlo a interpretar. Más adelante analizamos sobre los autores, los principales autores de semiótica. Entre ellos estuvo Peirce, donde hablamos de su triada que enfocaba el signo, objeto y el significado. Hablamos de Hessler, que él hablaba sobre los sistemas de signos, el cual un ejemplo muy claro es el abecedario pues castellano. Más adelante pudimos observar y analizar las teorías de Roman Jacobson. Él hablaba o analizaba todo lo que era el mensaje verbal. Eco, fue otro de los principales personajes dentro de la semiótica, y él hablaba sobre todos los mensajes que nosotros intercambiábamos o establecíamos a través de nuestra cultura contextualizada heredada por nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Más adelante hablamos de Luke, que él, se enfocaba principalmente en la palabra idea. Decía que una palabra era una idea representada y una idea se representaba a través de las palabras. Leibniz es otro ejemplo de personaje que participó dentro de la semiótica, y él hablaba sobre la evolución de la expresión, donde separaba lo natural de lo racional y lo racional de lo natural. Es decir, no hablaba mucho sobre la conducta humana, él separaba el instinto que nosotros tenemos como vivos animales y nuestro comportamiento que tenemos como seres racionales, con ética y con valores. Más adelante pues podemos también analizar a Morris, que hablaba sobre el signo y conductismo, que es el mayor ejemplo podrías entender como el cubismo, que por ejemplo él decía que todo lo que se proyectaba en un signo, ya sea de fútbol, de no estacionarse, de un restaurante cerca, de tope a 5 metros, hablaba sobre que tenían un mensaje el cual su único objetivo o su mayor objetivo era persuadir a la persona y lograr que ese mensaje fuese respetado e interpretado a la primera y obviamente no fuese violado. Más adelante subimos a Barthes, que fue uno de los principales personajes de la semiótica, que si usted o quien me está escuchando quiere empezar a estudiar de la semiótica, Barthes es una buena opción porque es un personaje principal. ¿Por qué principal? Porque realmente enfoca todas las ideas hacia los iconos, y para realmente entender la semiótica tenemos que entender principalmente los signos, los iconos lingüísticos y pues los mensajes, y obviamente ya después viene la comunicación, vienen los mensajes pues no verbales, los mensajes verbales, los significados, etcétera. Bueno, en el transcurso del ciclo de semiótica, de este curso de semiótica, pudimos también observar y definir y diferenciar entre semiótica y semiología. Nosotros analizamos las definiciones que el mismo A.J. Greimans les daba a estos dos conceptos. Cabe mencionar que Greimans era un estructuralista y que semiótica la definía como ciencia que estudia los signos. Más aún, la semiología la definía como una estructura de formas nucleares que conforman una estructura mayor. Es decir, enfocándonos y concretando estas dos definiciones, podemos decir que la semiótica nace en la semiología, ya que la semiótica es una simple práctica de la misma semiología, que es la teoría o la historia
la ciencia del mismo signo. Pudimos también observar más adelante, ya profundizándonos con la misma semiótica de signos, las ventajas y desventajas que nosotros en la sociedad actual tenemos en la utilización de ellos. Una de las ventajas serían 3 principales, las cuales las diré ahorita. Son prácticos, entendibles, breves, explícitos. Además que ahorran tiempo e implican menos esfuerzo para su interpretación en alguna lectura o narración, que son pues obviamente los signos lingüísticos. Ahora, unas desventajas pues sería que algunos no son universales y son complejos para ciertas personas, que el proceso de cognitivo del ser humano, al no esforzarse por interpretar ese mensaje, pues se va haciendo cada vez más torpe lingüísticamente. Por último, y como tercer punto de desventaja, su mala utilización ocasiona diferentes interpretaciones entre los receptores y esos pueden llegar a ser hasta contradictorios. Es decir, pues enfocándonos en ambas situaciones, los signos son herramientas muy útiles para la fácil comunicación colectiva, masiva, universal, pero lo cierto es que el abuso de estos ocasiona en el receptor cierta dependencia de los signos y gráficos, y cuando se presenta en un proceso o método más complejo sin signos, se vuelve casi imposible su interpretación. Es decir que pues está bien usarlos porque realmente es una forma de interpretación y comunicación muy rápida, o sea, es casi cuando ves la imagen ya sabes de qué te estamos hablando, pero también es una dependencia, y esa dependencia en cierto modo nos vuelve un poco pues inútiles lingüísticamente y cognitivamente hablando, en nuestro sistema comunicativo con nuestro grupo social. Más adelante en alguna presentación, ya hablando sobre la cultura, la semiótica en la cultura, podemos analizar sobre Jules Lotman, que él hablaba sobre los signos aislados, los cuales no funcionan, pues solo funcionan en un continuo número semiótico organizado en diferentes niveles y formados por varios grupos. A eso se le llama semiósfera, es decir, que pues nosotros podemos hablar de algo concreto y objetivo, y esto era la semiósfera o el contexto de todo el mensaje que queríamos interpretar. Pero Vladimir Ivanovich tenía como que un comentario tanto contrario y tanto complementario, pues decía que la biosfera era la fuerza cósmica que se instala cuando aparece el pensamiento. Pues él pensaba que la biosfera, el contexto del mensaje, nacía desde el pensamiento cognitivo que tenía el receptor a la hora de interpretar aquel mensaje. Más adelante también el mismo autor, Vladimir Ivanovich, decía que la noísfera es la existencia material, la biosfera abstracta es un espacio cerrado en sí mismo, donde se producen todos los intercambios comunicativos. Bueno, pues ahora sí que aquí decía que era un espacio pues no tan abierto al pensamiento, pero que era más cerrado porque pues ya era establecido por el mismo interlocutor. Más adelante la semiósfera definía que era el espacio semiótico donde pues fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis o sistema. Pues como bien la definición lo dice, hablaba ya sobre una existencia pues más propia, algo que no podría cambiar, algo que no se podría deformar porque pues ya es materia, ya es algo que solo se puede percibir con el sentido de la vista, y que ya es algo que pues no es difícil de transgiversar, sino es ya algo pues entendido perfectamente y establecido. Pues más adelante analizamos sobre la semiótica y el semiosis. Al de la semiótica hablamos que era un estímulo de la realidad física mediada por el interpretante que representaba otra entidad que no es la entidad física. Cada quien lo ve de acuerdo a su perspectiva. Pues sí, como aquí decíamos, la semiosis y la semiótica es parecida a la perspectiva social, en la cual pues cada quien, como dice, ¿no?, lo ve con cada quien depende del cristal con que lo mira. Ahora sí, porque pues algunas personas pues puede ser algo bueno, para algunas personas puede ser algo malo, dependiendo de todo su desarrollo cultural y su educación, y pues eso influye en sus interpretaciones y pues también influye en su contexto en donde se encuentra el mensaje. No tanto depende mucho de la persona, del individuo, sino también de donde esté colocado ese mensaje, un lugar estratégico, un lugar equivocado o un lugar que no corresponde a su mensaje original. Por último, en las exposiciones que hablábamos sobre categorías cromáticas y categorías eidéticas, pudimos hablar que pues las categorías cromáticas, como su nombre lo dice, pues hablábamos de los cromas son las teorías de los colores. Hablábamos que todas las imágenes conllevan
pues esos dos tipos de categorías pues conllevan colores, así sean blancos o negros. El blanco es color, el negro es color, y llevaban categorías eidéticas. Estas últimas, aunque se escuchen un poco más complejas, pues no son más que las formas y todas las líneas que curvilizan y que le dan ese sentido lógico a la imagen. Es decir, yo no puedo decir coche sin imaginarme algo cuadrado con dos círculos abajo, y yo ya sé que es un coche o que tiene forma de un automóvil, porque esas líneas ya están establecidas con un contexto un poquito más global. Y pues en este tema pues también se habló sobre el territorio, se definió la lengua y sobre la religión, y se habló pues de qué maneras a través del territorio, la lengua y la religión política nos transculturizamos. Esto podría ser que la transculturización, yo la capto, la entendí, la analicé como la globalización, ya que tratamos actualmente la sociedad de homologar las culturas en una sola, es decir, adoptar costumbres y características de otros países para ser semejantes. Esto ya no nos será diferente si esa cultura será una misma, se fusionará. Eso es la transculturización. Vamos a transformar nuestra cultura, transculturarnos para así homologar a una sola. Y esto pues obviamente conlleva o es causado a través de varios efectos, como es la globalización, el consumismo, el capitalismo, el imperialismo, el neoliberalismo, que pues territorio pues nos adaptamos los modos de orden y distribución de habitantes. De lengua, por naturaleza el ser humano necesita el adoptar un lenguaje, ya que tiene la necesidad de comunicarse. Entonces pues donde estemos tenemos que adaptarnos en el código que ellos estén manejando, ya sea chino, japonés, mandarín, inglés, español, castellano, etcétera. Vamos a tener que hablar, porque si no hablamos, no podremos comunicarnos, y si no nos comunicamos realmente seremos unos individuos fuera de la sociedad, y eso nos aislaría del mundo social y pues realmente nos haría infelices. Más adelante pues también podremos observar que la religión puede ser un medio de transculturación, ya que nos nace en una familia, y en cierta religión por transculturación sería cuando una persona está consciente y analítica y hace la elección de su propio clero. Obviamente esto también adaptando costumbres, cultura, desarrollo educacional, etcétera. Pues en medio de la política pues